Coca-Cola, lo que sea necesario para poder seguir activos, ¿no? Me decía el profesor Conde, qué placer ver a tanta gente entusiasmada y con interés por estos temas, ¿no? Hemos visto los rudimentos, digamos, de la arquitectura japonesa, hemos visto esas casas, esas villas palaciegas, hemos visto los castillos, sus sistemas de defensa, y vamos a detenernos en un tema que ha salido al hablar de Villa Katsura, y que es en concreto la casa de té, su entorno y un poco todo lo que esta pequeña habitación o casa encierra. Para ello contamos con la presencia de la doctora Matilde Arias Estevez. Ella es miembro del grupo de investigación Asia pues desde que se fundó, yo creo, en 1994, y muchos de nosotros que hemos organizado este seminario pues pertenecemos a este grupo de investigación Asia. De hecho, nuestra intención con aquellas ponencias que estén bien grabadas, estas comunicaciones que estén bien grabadas, es poderlas subir a la página de manera que se puedan volver a escuchar. Esa es nuestra intención, así que disculpad si andan pasando por aquí y por allá, pero es para un futuro mejor. Matilde Arias es doctora por esta universidad, en esta facultad. Su línea de investigación se ha centrado en el estudio de las colecciones japonesas en museos e instituciones españolas. De hecho, ha trabajado durante mucho tiempo tanto en el Museo de Artes Decorativas como en el Museo del Ejército, con todo ese traslado que tuvo al Alcázar de Toledo, encargándose bueno, pues del cuidado de esas armaduras y esas armas del museo. Por ejemplo, entre sus publicaciones, ella dirigió una publicación que yo ya el tiempo pasa y no sé si fue el año pasado o el anterior, la revista de Museología dedicó un monográfico a las colecciones de arte asiático en España. El monográfico se convirtió en 2 volúmenes, pero bueno, ella lo coordinó y además trabajó sobre las armaduras en el Museo del Ejército, ¿no? Bueno, podríamos seguir, pero si entráis en la página, hacéis un clic, veréis que ya desde su tesis doctoral, con ese interés por el tema de lo pequeño, lo íntimo, pues se adentró en el mundo del té y en el de la casa de té, que es el tema que hoy nos presenta. Así que toda vuestra, toda nuestra. Mati. Muchísimas gracias, Pilar. Ya. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, pues como habéis visto, yo entré a trabajar en el Museo de Artes Decorativas por un cuenco de té y allí me quedé porque, bueno, siempre cuento esto porque estuve buscando un chaguán y allí me quedé luego para bastantes años trabajando con las colecciones. Con lo cual, ese mundo de los objetos y el mundo relacionado con el arte del té, pues formó luego parte fue el origen de mi tesis, ¿no? Y ya para no enrollarme mucho, lo que vamos a ver en estos minutos, en estos próximos minutos, va a ser la casa de té y la tradición, como elemento de tradición y modernidad. Para ello, lo que he hecho es hacer una presentación que he dividido en 4 bloques. Se me oye, ¿no? No sé si hay un poco de... que son introducción, los espacios para el arte del té y entre la tradición y la modernidad y los nuevos materiales y nuevos diseños. La casa de té es una de las formas arquitectónicas más originales e importantes de Japón. Es un espacio pequeño y sencillo para la ceremonia del té que tradicionalmente requiere un hogar, o sea, un fuego,
unos suelos de estera, de paja, que son los tatami, que ya hemos oído durante la sesión de esta mañana, y una entrada baja. Este tipo de construcción va a recibir el nombre de chaitsitsu y se ha llegado a considerar como la fuente espiritual de la arquitectura japonesa. De la arquitectura japonesa moderna, ya que a partir del siglo XX algunos arquitectos japoneses y occidentales la han redefinido y han creado unas formas novedosas donde se han fijado en los diseños tradicionales y también en los materiales. Pero también lo que han hecho ha sido aportar otras innovaciones con materiales nuevos, como van a ser, pues, por ejemplo, el bronce, el plástico o el titanio. ¿Un momento? Sí. Bueno, estas son esas aportaciones que vamos a ver, como por ejemplo la casa suspendida de David Jameson, que bueno, pues es una caja de cristal realmente, ¿no? Y bueno, pues va a ser una de las cosas que veremos a lo largo de la exposición. Los espacios para el arte del té. Durante el siglo XIV, el hábito de tomar té se expandió entre las clases aristocráticas de Japón. Beber té se convirtió en un arte que fue seguido tanto por la clase de los guerreros como por la clase de, bueno, posteriormente por los monjes zen, ¿no? Y en este aspecto lo que más se valoraba era lo que llamaban el gesto justo, lo que era realizar una serie de pasos para el servicio de té, pero que esos pasos estaban medidos. También en este momento empiezan a surgir lo que se llaman los sofisticados concursos de té, que se llamaban tocha, y en ellos lo que se intentaba era probar los diferentes tipos de té y la valoración de los utensilios karamono. Karamono van a ser esos objetos que son objetos importados. Como antes también nos comentó Marcos, karamono está en este sentido, son objetos importados de China y que van a ser traídos por los monjes zen, y no solamente van a ser, en este caso yo tengo aquí una pequeña tienda y el resto son objetos cerámicos, ¿no? Pero no solamente va a haber objetos cerámicos, también va a haber muebles, pinturas y vajillas, y que van a ser traídos sobre todo aquellos objetos pertenecientes a la dinastía Song. A la dinastía Song del sur van a ser los más apreciados en estos primeros inicios, ¿no? Como digo, la práctica de beber té se va a popularizar sobre todo ya a partir del siglo XV y del XVI, y sobre todo también en las clases dirigentes de Kioto. Era una experiencia el beber té, pero sobre todo era una experiencia apreciar los objetos artísticos que se necesitaban para esta destreza que se va a realizar en estancias, en un principio, estancias palaciegas que eran ricamente decoradas, ¿no? Eran decoradas con ostentación y con decoraciones pues muy llamativas. En este caso lo que estamos viendo es el salón de té dorado, que era una de esas estancias que fue precisamente construido para impresionar a los huéspedes, y era como un símbolo de fuerza y de poder, ¿no? Esto lo que estamos viendo es una reproducción, y entonces, bueno, pues el original también es de estas cosas que se han perdido, ¿no? Va a ser a finales del periodo Muromachi cuando se incorpora un espacio distinto para mostrar los objetos ya en esas primeras habitaciones, para mostrar esos objetos importados de China.
Y este espacio se va a arreglar con grandes lienzos, con sedas o con largos y estrechos, con largos y estrechos rollos de papel. También se van a colocar lacas y van a estar divididas por tamaños y con una jerarquía. Van a estar colocados de forma simétrica y van a seguir un estilo como mucho más grandioso y extravagante. Ese tipo de colocación es lo que se va a denominar sobo. Bueno, aquí vemos ese tipo de espacio y es digamos que quedaros con esta palabra que aunque ha salido, Pilar ha hablado de ella, es el origen del espacio del tokonoma. Y lo vamos a ver también, como veis aquí en la imagen, en el templo del Goto original que está en Kioto. Vemos como ya es el inicio de esa idea de mostrar los objetos con un carácter, digamos, no sagrado, sino con un carácter de apreciar objetos destacados, ¿no? Que son objetos que no suelen ser habituales, ¿no? Es durante este periodo Muromachi, como os digo, surge el espacio denominado tokonoma. Aquí también lo tenemos, mucho más simple, simplemente con una pintura y pues una pequeña cerámica y un mueble. En origen de este espacio se rastrea ya desde los monasterios budistas. Digamos que eran esos espacios que en el monasterio el monje va a tener para decorar, o sea, para colocar aquellos objetos que tienen quizás un aprecio más destacado. En ellos también se van a colocar pues eso, las caligrafías y van a colocar elementos también como arreglos florales o incluso piezas de bronce, ¿no? Este espacio, que en un principio era muy pequeño, no superaba los 60 centímetros, va a ser lo que luego en las construcciones posteriores y en las casas tradicionales se va a denominar el espacio o lugar destacado, un lugar de honor, donde, como digo, la idea principal es la exhibición de objetos artísticos. Aquí algunas imágenes más modernas de una casa tradicional. Y esto es un kiyoe de Ogata Genko, es posterior, pero también estamos viendo la idea del tokonoma. Tokonoma, esa era la palabra que quería que mentalizaran y que cuando salieran de aquí, bueno, pues por lo menos hubieran recordado, ¿no? Aparte de esa élite jerárquica, esa élite digamos, de samuráis, la relación con los monasterios zen, con los primeros monjes, hay que destacar la figura de algunos maestros. Algunos maestros que van a ser entendidos en el arte del té y que muchos de estos maestros van a venir, su origen va a ser a través también de los monasterios, ¿no? Bueno, pues estos maestros van a ser los que van a impulsar los cambios arquitectónicos del espacio y van a crear lo que se llaman las normas estéticas para desarrollar lo que se va a llamar la vía del té. Y dentro de la historiografía, bueno, pues hay muchos nombres, ¿no? Algunos ya los ha citado anteriormente Pilar, como puede ser Shino no Ami, que va a ser uno de los asesores de los shogun, de Yoshimasa, y va a ser el que va a construir este pabellón que tenemos en la imagen, que es el pabellón de plata, sobre la colina de Kioto, y donde va a haber una pequeña habitación que se llama de la bondad universal y es la que se va a convertir en el prototipo de estancia para lo que es el Chanoyu.
Cha-no-yu es lo que se llama el arte del té. Cha-no-yu es el término que literalmente significa agua caliente para té, pero que en realidad no es otra cosa que una actuación artística en la que un anfitrión invita a unos huéspedes a compartir el gozo del té y a apreciar una serie de utensilios que van a ser unos utensilios que van a tener un carácter valioso por lo distinto, por la estética que tienen, y todo esto se va a realizar en una atmósfera que está preparada con esmero, una atmósfera de paz y tranquilidad. Se va a realizar en una estancia donde se va a transformar ese arte de mostrar y ese arte de servir y entretener al huésped, y se va a convertir, eso que era una actividad cotidiana, se va a convertir en realidad en un arte, y es lo que se denomina el arte de la vía del té. Y como digo, en ese arte, cada movimiento y cada palabra está previamente establecido, está previamente codificado. Y va a ser precisamente a través de estos monjes, a través de estos maestros, los que van a participar en el Cha-no-yu van a tener la posibilidad de alcanzar no solamente una experiencia estética, sino una experiencia también de carácter espiritual y de contacto con el entorno. Y todo esto se va a hacer pues, en un ambiente de serenidad y donde lo que interesa es tener como una paz espiritual, ¿no? Entonces todo esto van a ser una serie de elementos, desde elementos visuales, pero también van a ser el entorno del espacio donde se va a desarrollar, ¿no? Es otra imagen de... Estas son imágenes contemporáneas porque todo esto se sigue realizando, pero bueno. Entre esos maestros, habíamos citado a Noami anteriormente, otro maestro destacado va a ser Takeno-yo, que era un comerciante y un coleccionista que va a construir en Kioto un tipo de cabaña que se le llama estilo choza o estilo hierba, y se va a caracterizar porque en el centro va a contar con lo que se llama el ro, que es el brasero. Lo tenemos, a ver, ¿cómo hago esto? Lo tenemos aquí, y ahora posteriormente creo que tengo otra imagen individual. Sí. Y esta nueva cabaña, la primera aportación va a ser esto, el brasero, y también va a tener una serie de ventanas, que van a ser de carácter bastante abiertas, que van a permitir tener la visión exterior hacia el espacio que rodea la casa, ¿no? También va a ser Takeno-yo quien va a proponer la modificación del tamaño de la estancia, y lo que va a proponer van a ser 4 esterillas y media, y que van a ser las que van a utilizarse para, digamos, como base a través de la cual luego las estancias de té van a ir modificándose con esa idea de modularidad, ¿no? Y otro de los elementos que va a aportar Takeno-yo va a ser el empleo del bambú en lugar de la madera para la construcción de este espacio, para la construcción de las cabañas, ¿no? Aquí lo que hago es intentar mostraros cómo van a ir habiendo diferentes aplicaciones
la modularidad, ¿no? De cómo la estera, el tamaño de los tatamis va a pedir la construcción de un espacio mayor o menor, ¿no? Pero va a ser precisamente durante el periodo Momoyama cuando el maestro Senryu Rikyū diseñará en 1582 lo que va a ser el prototipo del Shatsitsu, que va a inspirar se va a inspirar realmente en una casa, en una pequeña choza, como he dicho anterior, y esas pequeñas chozas son de carácter tradicional, de carácter campesino, ¿no? Y bueno, él va a hacer este primer espacio como prototipo, que es el Tayan, que está ubicado en el templo de Myokian, en Yamazaki, en Kioto. Y este es un espacio pequeño que está formado solamente por una estera de tatami, en la cual, en una para el anfitrión y otra para el invitado. Este es un esquema del alzado. Y una de las aportaciones de este espacio va a ser la presencia de lo que se llama el Nihiribuchi. El Nihiribuchi es, en uno de los laterales va a haber una pequeñísima entrada en la cual tienes que acceder al interior arrodillándote y solamente apoyando las manos, y luego impulsas el cuerpo y entras en la estancia. Esta idea de arrodillarse y de arrastrarse es lo que va a ser un primer signo de humildad. Es decir, cuando alguien accede al interior de una casa de té, tiene que tener una disposición interior humilde, en la cual tenga que dejar fuera todo tipo de preocupación y enfrentarse a la idea de que vas a disfrutar de una nueva experiencia que por un lado es espiritual, pero por otro es estética, ¿no? Y lo que se pretende es que esa actitud le permita al invitado alcanzar una paz interior. Y esa paz, que va a ser personal, pero también va a ser una paz interior en el espacio en el que se va a desarrollar toda esta presentación, ¿no? Esta performance de objetos, ¿no? En este caso, Rikyū lo que va a elegir van a ser otro tipo de cerámicas, que bueno, pues van a ser luego lo que van a dar las cerámicas tradicionales, los 7 hornos tradicionales de Japón. Y bueno, la característica fundamental es que van a ser cerámicas como con un aspecto áspero y rudo, que hasta ese momento lo que se valoraba eran los objetos de origen chino. Recuerdan los karamono que anteriormente había comentado, que eran incluso porcelanas, celadones, y eran muchísimo más ostentosas, ¿no? Muchas de estas piezas, el origen realmente son piezas de origen coreano. En ellas son piezas simples, donde bueno, pues hay una serie de elementos como pueden ser las rugosidades, las imperfecciones, que eso es lo que se va a valorar por parte de Rikyū. Luego todo este tipo de objetos y este tipo de cerámicas con esas imperfecciones, pasando el tiempo van a tener mucha importancia, pues por ejemplo para ceramistas españoles, como por ejemplo Artigas, que van a valorar pues ese tipo de rugosidades, ¿no? Van a tener un carácter importante dentro de lo que va a ser la cerámica contemporánea española, ¿no?
Entonces, sin enrollarme con el tema de la cerámica, porque es un capítulo aparte, y siguiendo con el aspecto de la arquitectura, Rikiu lo que va a querer hacer con esa primera estancia es rechazar la ostentación y lo que es el lujo. Y eso lo va a rechazar tanto en los objetos materiales como en los objetos de construcción de la arquitectura, que van a ser objetos de carácter natural, ¿no? El modelo que dará paso a esta tipología es el que ya finalmente durante el periodo Edo va a estar en boga, ¿no? Va a ser un modelo en el que, como digo, lo que busca es la tranquilidad y el aislamiento, porque van a ser construcciones que se van a realizar en lugares aislados, en jardines aislados, donde en el interior de los jardines, donde lo que se busca es pues esa paz que no solamente lo da el entorno de esa construcción de carácter natural, sino que también lo da el encontrarse inmersas en la naturaleza, ¿no? Van a ser pequeñas cabañas y van a estar realizadas, como digo, con materiales naturales. Y van a tener un carácter muy sencillo, van a ser simplemente una pequeña estancia con un espacio para mostrar los objetos, y luego van a tener otra pequeña sala para hacer los pequeños preparativos, ¿no? Como digo, esas construcciones van a estar en medio de jardines, y una de las cosas que nos va a llevar a esa construcción van a ser los caminos estos de piedra que anteriormente habíamos visto en algunas de las presentaciones anteriores, y son los que se llaman los roji, que son pequeñas piedras que se utilizan como losas para caminar sobre ellas, y que normalmente están rodeadas de este elemento del musgo, que nos van a llevar en estos recorridos a lo que es la cabaña, ¿no? Y ya a partir de la restauración Meiji empieza Japón es un proceso de modernización y de industrialización. El Japón vuelve la cara hacia Occidente, y lo que intentan es evolucionar y abandonan todo lo que se llama, lo que es la tradición, y vuelven la cara hacia las edificaciones que vienen, hacia las construcciones que vienen de Occidente, ¿no? Y como digo, desde un punto de vista arquitectónico lo que quieren es imitar las construcciones europeas. Y el empleo de estos nuevos materiales que eran inusuales hace sentir a Japón que está en un proceso de modernización y de una nueva etapa. Y entonces todo lo que son las casas de té tradicionales van a quedar relegadas pues, prácticamente al mundo rural, y en muchos casos van a caer en un olvido, en un estado de letargo, ¿no? Entre la tradición y la modernidad entramos ya en el siglo XX, y lo que nos vamos a encontrar va a ser una serie de arquitectos, principalmente japoneses, pero como veremos también va a haber algunos arquitectos europeos y americanos que van a interesarse por este tema, ¿no? Entonces van a ser una serie de arquitectos que van a volver la vista hacia lo que era la cultura tradicional japonesa, y lo que quieren es defender un equilibrio entre lo que era la modernidad y la tradición, y se van a enfrentar así a un desafío. Por un lado, preservar los diseños tradicionales de las casas de té, centrarse en la tradición, y esa tradición que lleva a lo que eran esos diseños pequeños, simples, en la que bueno, pues eran construcciones a pequeña escala, pero por otro lado lo que desean es
experimentar con lo que es el diseño, y no solamente con lo que es el diseño, sino con los materiales. Entonces, ahora lo que voy a hacer es hablar de... Bueno, pues esto va a estar en la azotea, y es un espacio vacío, modular, en donde solamente va a haber un tatami y la vemos desde el exterior y desde el interior, en donde está delimitada simplemente por una lona fina, y que es lo que realmente le va a aislar del exterior, ¿no? Es el espacio destinado, pues eso, a un momento de serenidad. La eliminación de todo tipo de materiales. Solamente utiliza una lona para delimitarlo. En esta idea también de espacios minimales, pequeños, donde solamente se crea un área para poder introducir y tener un momento de paz y de quietud, es otro de los proyectos que realiza, que los hace en el año 92, y es la casa de papel, se llama la casa de papel Shizuoka, y está realizada con el papel washi. El papel washi es el papel tradicional, y lo lleva al extremo de la simplicidad. Es una forma circular en un espacio cerrado, en el que el papel aporta toda la luminosidad y la limpieza del espacio. Y es como un pequeño pabellón limitado a un espacio circular, en cuyo centro está un pilar. Es esa idea del pilar tradicional de la casa japonesa. Bueno, pues él lo utiliza, lo reinventa, y lo hace protagonista de este espacio, y es en torno a él donde se va a desarrollar lo que va a ser la ceremonia. Es por tanto un espacio único, es un espacio efímero, y es un espacio prefabricado, en el que lo que se intenta es que, una vez montado, haya una gran cantidad de espiritualidad, ¿no? Es lo que pretende este arquitecto. Fujimori nos va a sorprender con sus arquitecturas. Es una arquitectura totalmente original. Van a ser arquitecturas elevadas, en donde hay también un gran peso de la tradición, ya que sobre todo va a utilizar esos materiales de carácter natural, ¿no? Van a ser arquitecturas, como digo, suspendidas, donde va a utilizar pues tanto la tierra como la piedra, la madera, el carbón, las cortezas de los árboles, para realizar esas arquitecturas naturales que tienen mucho de imaginación. Y bueno, lo que él pretende es, según sus palabras, dice: quiero crear espacios donde podamos disfrutar, lejos de la vida cotidiana, de un espacio pequeño, con un pequeño fuego, en donde la gente pueda disfrutar de un té. Entonces podemos decir que Fujimori lo que hace es realizar espacios absolutamente sorprendentes, espacios flotantes, en donde lo que utiliza van a ser materiales naturales para crear esos universos casi geniales. Como veis, aquí tenemos otra vez una entrada a estos espacios suspendidos, y él reinterpreta el Nihiriguchi con esta escalera y este espacio angosto, para crear esos ambientes donde en el interior, bueno, pues también vemos la presencia de materiales naturales para crear los suelos a modo de tatami, ¿no? Entonces lo que él pretende es hacer una unión entre la naturaleza y el ser humano, pero
con una idea de genialidad y de sorpresa que no encontramos quizás en otros arquitectos, ¿no? En este nuevo bloque lo que voy a hablar es precisamente de esos nuevos materiales y esos nuevos diseños con este arquitecto que es Kengo Kuma, quien va a conservar la tradición a través de la importancia de la luz y la transparencia, sobre todo con el uso de materiales ligeros, ¿no? Realiza un proyecto de casa de té que se presenta una propuesta como mucho más radical con materiales plásticos, ¿no? Esta es la casa de té de Oribe, que la realiza en 2005, y se trata de un pabellón que es también temporal y precisamente la llama la casa de té de Oribe porque es un homenaje a uno de los maestros, que fue Furuta Oribe, que también tuvo un papel destacado sobre todo en la producción estética en la estética de algunas cerámicas, ¿no? Las famosas cerámicas de Oribe. Como digo, este espacio es un espacio que está construido a través de un elemento plástico, policarbonato, y es traslúcido, y en el interior se introduce aire, o sea, está como hinchado y tiene la posibilidad de tener una luz interior, una luz indirecta, ¿no? Este mismo artista en el año 2007 va a realizar una variante de este proyecto de la casa de Oribe, y la va a realizar en Frankfurt. Entonces, en este caso lo que va a utilizar son dos burbujas blancas de tela, en las que también las va a hinchar con aire. Y estas casas cuentan con un sistema de iluminación nocturna y también va a contar con un sistema de calefacción. Esta idea del aire y de las construcciones flotantes van a entrar de lleno en un proyecto que se llama Fuan, que es la casa de té flotante que se realiza en el 2007 para el National Building Museum de Washington, y en este caso lo que se trata es de un pabellón que es totalmente transparente y que además es se puede transportar, como vemos aquí en la parte baja, se pliega absolutamente, se pliega absolutamente todo y se puede transportar en una maleta. Este pabellón está formado por una bola opaca que está cubierta con una membrana que es súper delgada y que está rellena de aire, no de aire, está rellena de helio y está cubierta con una tela de organza. Dice Kuruma que él compara la arquitectura con la ropa, y el proceso de producción textil considera que es como si fuera, que la ropa realmente es como si fuera una arquitectura para el cuerpo, que lo que hace es que te aísla del exterior y te permite estar en un estado confortable, ¿no? Entonces, considera que la arquitectura tiene también esa función, ¿no? El aislarte y el protegerte, ¿no? Entonces, la ropa y sobre todo el proceso de tejer van a ser importantes para él, y estamos con la casa flotante.
aquí con este proyecto. En 2005 realiza este proyecto que se llama Sigaya, en el que lo que hace es, a través de papel washi, de papel tradicional japonés, lo dobla, digamos que hace un proceso de tejido y crea estas estructuras como si fueran, bueno, pues como si fuera una malla, ¿no? Que una vez que la despliega, crea un espacio pequeño en el cual alguien se puede sentar a realizar una pequeña ceremonia, ¿no? Eso es un espacio personal de aislamiento, ¿no? Un espacio de protección. Y volvemos también a la idea anterior del transporte que había comentado aquí, que va a ser algunos de estos arquitectos. Es que me voy de aquí, lo de fatal. Es que estoy muy lejos. Aquí estoy. Vale, pues esa idea del transporte también lo va a retomar y en este caso va a transportar toda esta construcción dentro de un sobre. O sea que es algo que es totalmente portable, es algo que bueno, que lo puedes construir en donde quieras, ¿no? Y esta idea de transportar y de fácil instalación es la base de un proyecto que se llama Zenan, que está realizado por un arquitecto que se llama Kunitsubaki, que es un espacio que se puede transportar y también en este caso en una maleta, y lo que intentan es diseñarlo y construirlo delante del público. O sea, es la idea de ensamblar toda la construcción en 15 minutos. Está formado por un pequeño marco de carpintería de ciprés japonés y hay también en un lado una cortinilla de bambú, como las cortinillas, como las paredes tradicionales de papel, y el suelo es de papel. En este caso es un suelo como realizado por trocitos de papel, creando una retícula, y también tenemos unas colgaduras de papel washi en el fondo. Y ya para finalizar y mostrar el colmo de lo sorprendente, bueno, un momentito, que me quedaba una, esta es la anterior. Tenemos un estudio de arquitectura de Kazuya Morita que realiza este proyecto. En 2005, un proyecto que se denomina Concrete Pot, que es un micropabellón, lo realiza para el Museo de Arte de Nogoya, que es un micropabellón realizado en forma de cáscara de huevo, que está perforada, pero en este caso para poderlo mantener y tener equilibrio, lo realiza con un material más estable, como es el hormigón blanco, y está realizado con fibra de vidrio y algunos elementos de poliestileno. Y bueno, en principio esto es todo. Muchísimas gracias. Si os parece, lo que podemos es al final dejar un turno de preguntas para todo lo que no hemos podido preguntar a lo largo del día, pues si alguien se ha quedado con alguna duda o quiere hacer algún comentario, abordarlo. Entonces, de modo seguido, vamos a dar paso a la siguiente charla, la siguiente conferencia,
Nos reacomodamos. No sé si se necesita. Ah, pensaba que era una cámara. Pensaba que era una cámara para cambiarla, pero está grabando. ¿Quieres ponerla también? No, si esa va bien, si esa tira. Esto está grabando ahora mismo, ¿eh? Bueno, dice, ahora la cambiamos. David, mira, para parar, le das aquí también. Vale, para encender y para apagar ahí. Sí, pero yo que tú lo dejaba porque ya... Ay, qué bonito, me lo voy a perder. ¿Pero lo habéis parado una vez? ¿Eh? ¿Lo habéis parado? No, porque... Paras una vez y luego